Vivo. Me dice eso. Ya estamos listos. Y grabemos Me voy a y hay mutear que y voy a- apretar grabar por Zoom también, Mariano. Y ahí está. Está grabando, sí. Ya. Vamos a Oye, Simón, ¿tú le vas a dar el pase al Marcelo? ¿No se escucha? ¿No se escucha, Simón? Simon, Eso. Eso. ahí sí. No, hácelo tú, Simon. Ya. Di hola, hola y dale el pase a Marcelo antes de tú presentar a la Javi. Ya estamos al aire. Oye, Simón, presenta a toda la Javi, po. De la escuela. Así hablamos todos. ¿Sí? Uy, tengo Ya. que buscar su... Ya, ok. Mientras, ya. De la web, vale. Tengo que ir a la web. La web. Sí. Sí, vamos. Hola. Hola a todos. Hola, muy buenas tardes. Hola. Muchas gracias por conectarse. Somos hartos ya. Vamos a dar unos poquitos minutos más, un par de minutos más, porque sigue llegando gente. Y le damos el vamos. Hola. Un saludo a Mónica, a la maestra Victoria, a don Gustavo. Pura gente linda. Si quieren pueden ir saludando por el chat, nos dicen de dónde son. Está la Daffy Goldschmidt. Hola Daffy. ¿Qué más? El Manuel y el Lucas me están viendo. Me dicen, me Está ven. Lucas de sí. Ahora te parto Mara. Y no los veo. Desde Buenos Aires. Está Ay, no veo. Gustavo Politi desde La Plata. Hola. Pero no veo. Uy, es que me perdí. No veo el chat. Como puse pantalla completa, como que se me perdió el chat. Gustavo dice que no tiene audio, no está escuchando. ¿No está escuchando? ¿Los demás escuchan? Ahora sí, dice. Sí. Ah, aquí está. Ah, no, pero esto es participante. No me aparece el chat. Bueno, no importa. Ahí. Pero después nosotros te transmitimos todas las preguntas. Ya, eso no sé por qué no lo veo. Sandra Ranz desde Puerto Montt. Saludos a Alejandro Sandra. desde La Futrono. Sandra, la Connie, Roa, ahí se está Sí. esperando. Hay estudiantes también. Verónica Ortiz desde Lima, que ha sido muy fiel, se ha conectado a todas las sesiones, me parece. Osvaldo de Rancagua. ¿Falta alguien del norte nomás? Ay, ahí veo. Ahí veo un amigo. Ahí veo. Ahí está Naya desde Arica, no voy a fallar el norte. Gabriel Coco desde Santa Fe. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Excelente. Ahí veo a Lucas y al Manuel, al Soco. Estela de Arica. Ya, somos 70 ya. Podríamos quizás ir empezando Sí. en honor al tiempo. También porque para los que se conectan de Argentina 1 hora más. Así es. Así que bueno, agradecerle a todos los que están y a los que están llegando también por acompañarnos una vez más. Hoy inauguramos el segundo ciclo de charlas de arqueología desde el sur. Así que para dar este puntapié inicial del segundo tiempo, los dejo con Marcelo Godoy, que es director de la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a las sesiones de Arqueología del Sur, la sesión número 5.
donde Javiera nos va a hablar de que no solo de cosas antiguas vive la arqueología. Me parece un título fantástico. Expresarle un saludo de parte de la Dirección Museológica de la Universidad Austral, que junto a la Escuela de Arqueología de la sede de Puerto Montt hacemos este esfuerzo conjunto cada viernes. Agradecer la audiencia, que ha sido maravillosa, y bueno, aprovechar también de hacer una pequeña invitación antes de dar el pase, que visiten nuestra página que se llama viajealepicentro.cl. Es un trabajo que hemos estado haciendo estos días a propósito de la celebración del Día del Patrimonio Cultural, el Día Nacional que se celebra en Chile el último fin de semana de mayo. Nosotros hicimos una conmemoración al terremoto de 1960, preparamos una página muy bonita donde ya más de 19.000 personas han visitado y han podido ver los testimonios de la gente que vivió el terremoto. Es una página participativa en el sentido de que hemos hecho una revisita a las colecciones, los archivos, y hemos integrado una vertiente etnográfica para que la comunidad pueda nutrir, ¿no es cierto?, el contenido de este material fotográfico. Y al mismo tiempo hemos invitado a una reflexión sobre la memoria y las colecciones familiares. Y en ese sentido, esa mirada actual de la cultura material también nos parece sumamente relevante, y que, por lo tanto, y que también es motivo de la charla de Javiera hoy día. Así es que desearle una excelente presentación y a toda la audiencia que sea un momento provechoso. Así que lo disfrutemos este viernes. Muchas gracias. Hola, colegas, amigos, amigas, bienvenidos todos. Yo voy a presentar a nuestra colega Javiera Letelier Cosmeli para su charla de hoy, que como ya señaló Marcelo Godoy, viene a inaugurar el ciclo de charlas para el mes de junio de nuestro ciclo Arqueologías desde el Sur. Javiera Letelier es arqueóloga y magíster en Historia por la Universidad de Chile. Actualmente es parte del programa de doctorado en Arqueología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Sus investigaciones se centran en arqueología contemporánea e histórica, no solo en el sur de Chile, sino también en el área andina, como lo demostró en su tesis de magíster. Ha trabajado en ámbitos de gestión del patrimonio cultural y en etnoarqueología de la producción alfarera etnográfica en Chile, específicamente cerámica mapuche. Del mismo modo, Javiera Letelier ha estudiado sitios con arquitectura del periodo tardío o inca en Chile central, y en el campo de la etnohistoria ha dedicado mucho tiempo y estudio y trabajo a conocer y publicar sus resultados de investigaciones sobre las poblaciones costeras de la región de Antofagasta en el norte de Chile en el siglo XIX. Tengo que destacar que Javiera Letelier es una colega que expresa muy bien las nuevas tendencias en arqueología, no solo en el amplio sentido de la arqueología histórica, sino también en el estudio de la etnohistoria y la integración de fuentes para el estudio del pasado humano. Así que bueno, sin más preámbulo, quiero dejarlo con Javiera Letelier, que presenciemos su charla de hoy. Javiera. Muchas gracias espérenme un segundo que algo hice, corriendo de la pantalla, eso, ya ahí está, que me aparecían los participantes y tapaba la pantalla, ¿se ve bien? Agradecer a la Escuela de Arqueología donde trabajo, de la Universidad Austral, a la Dirección de Museos, y la oportunidad de poder como mostrar parte de lo que trabajo. Cuando me dijeron ya vamos a hacer este ciclo de charla, pensé en principio presentar parte de mi investigación, que es lo que voy a hacer ahora, pero la verdad es que voy a presentar más bien como el proceso de cómo llegué a investigar hoy día lo que estoy haciendo, que tiene que ver con arqueología en espacios de salud mental. Y me interesaba más bien esta reflexión que tiene que ver con cómo mirar la materialidad desde una perspectiva más contemporánea. Y como son varias cosas las que voy a hacer, y yo soy un poco cuadrada, les voy a mostrar, digamos, voy a ir como mostrándoles para que, digamos, como el orden de la presentación para que yo no me pierda y ustedes tampoco se pierdan cuando yo hable. Entonces, en principio yo voy a hablar
aspectos generales sobre el concepto de arqueología y el tiempo, y sobre todo la mirada más desde una perspectiva contemporánea sobre el trabajo materialidad. Luego voy a mostrar algunos ejemplos sobre aplicaciones de miradas contemporáneas en arqueología relacionadas con arqueología de la basura, arqueología de periodos industriales y arqueología de conflictos recientes y actuales, y cómo todo eso confluye, digamos, en mi tema de investigación particular que tiene que ver con arqueologías de la salud mental y las perspectivas, digamos, futuras de esta mirada, ¿no es cierto? Y bueno, ahí, bueno, eso es una obra de arte, digamos, de Tony Crack, que es muy interesante, ¿no es cierto? Que vemos materialidad de ahora. Que lo interesante es que, bueno, cuando yo entré a la universidad siempre me imaginaba que los arqueólogos estudiábamos lo muy antiguo, y esa era mi imagen, ¿no es cierto? Pero me fui dando cuenta que la materialidad está en todas partes, o sea, desde el computador, desde el vestuario que yo utilizo, y no solo cumple funciones de carácter, no sé, funcional, siendo un poco redundante, es decir, yo no solo me pongo ropa para abrigarme, sino que también habla de estatus, prestigio, una serie de cosas. Y en ese sentido, entonces, una de las cosas que uno se va dando cuenta es que la materialidad permite analizar tanto a sociedades de hace miles de años como incluso analizarnos a nosotros mismos, y nos permite en el fondo hacer desde la arqueología preguntas que tengan que ver incluso con problemas actuales. Y a veces, aunque parezca un contrasentido, porque el concepto de de arqueología, viene de arqueo, de lo antiguo, la verdad es que ¿qué es lo antiguo, no es cierto? Lo antiguo podría ser el pasado y podría ser, no sé, incluso desde ayer hacia atrás, y eso implica entonces que como arqueólogos y arqueólogas podemos hacernos preguntas de investigación a partir de esas temáticas. Lo interesante de todo esto entonces es que sobre todo en los últimos 40 años, digamos, se ha ido desarrollando, digamos, lo que se denominan las arqueologías históricas, o más bien como prefiero yo denominarlas como arqueologías poshispánicas, y que guarda relación con no esta separación entre los grupos, esto típico que uno le enseñan en el colegio, que a mí me enseñaron en el colegio, que es esta separación entre los grupos que tienen y no tienen escritura, porque eso es una mirada un poco evolucionista, ¿no es cierto?, sino más bien guarda relación con cuando comienzan los procesos de globalización, ¿no es cierto?, y que permiten entonces que se inserten sistemas económicos, políticos a nivel global, y que hoy día incluso determinen, por ejemplo, que un virus, digamos, se expanda en tan poquito tiempo y genere una pandemia de carácter mundial. En ese sentido, entonces, la pregunta entonces es ¿cuándo surge esto? Yo les comentaba directamente cuando comienza entonces el proceso de la conquista americana, y de ahí en adelante se van insertando, digamos, dinámicas políticas, sociales, ¿no es cierto?, que van confluyendo y que en el fondo van generando una dinámica primero relacionada con un capitalismo mercantil, luego hacia fines del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, en relación a la conformación de los estados nacionales, la conformación del capitalismo industrial, ¿no es cierto?, y que genera además una gran cantidad de materialidad asociado a eso, y hoy día en el fondo estamos en el contexto de una sociedad más bien de carácter postindustrial. Y acá les puse dos imágenes, para los que son de acá quizás van a conocer esta imagen de acá, que es la serie de los 80, que no sé si la habrán visto, que es una serie que retrata en 10 años, digamos, una familia de clase media en los años 80, y lo interesante es que uno ve, digamos, la fotografía de la serie y ve la perspectiva de los cambios materiales que ocurren en 10 años. Y eso mismo ocurre en esta película, que tampoco sé si la habrán visto, pero ya tiene como cerca de 10 años la película, que es Boyhood, que es una película que se grabó en 12 años, y es bien interesante también ver cómo en 12 años cambian las vestimentas, incluso uno ve, no sé, los niños y las niñas que juegan, no sé, las consolas de video, todo eso, toda esa dinámica material cómo va cambiando en 10 años, y que es algo que es muy propio de nuestra sociedad de carácter postindustrial. Pero estos cambios que se producen en 10, 20 años, que son tremendamente rápidos y cada vez son más rápidos, y que hoy día generan además problemáticas, por ejemplo, en función de la cantidad de basura que tenemos y de manejo de desechos, no solo lo podemos ver desde la materialidad como desde el pasado, sino que incluso en la actualidad la materialidad nos habla sobre nuestra sociedad.
Y en ese sentido, entonces, cuando hablamos de cuarentena, no es lo mismo pasar la cuarentena en un campamento, ¿no es cierto?, en ciertas condiciones materiales, que en una casa con piscina, en un edificio, etcétera, ¿no es cierto? Y eso habla también de problemas propios de nuestra sociedad contemporánea relacionados con desigualdades estructurales, con violencia estructural, y que hemos visto que además en Chile en el último tiempo además ha tenido como una fuerte expresión por parte de la población en relación a la disidencia con respecto a este tipo de temática. Y en ese sentido, entonces, pongo esta imagen diciendo que en el fondo esta idea del pasado y del presente tiene un límite que es muy sensible, ¿no es cierto? Porque el pasado podría ser ayer, e incluso porque, si aunque estemos interpretando a los primeros homínidos, ¿no es cierto?, desde la arqueología, igual es un ejercicio que hacemos desde el presente. Más allá de eso, y un poco para ir terminando esta primera parte bien introductoria, lo interesante de eso es que estas arqueologías más bien poshispánicas, además nos permiten tener una mirada crítica con respecto muchas veces a lo que la documentación dice, y ahí en el fondo a las historiadoras y a los historiadores muchas veces se basan siempre o muy fuertemente en la documentación escrita, y sabemos que lo escrito siempre está dado por ciertos grupos y tiene cierta intencionalidad, y en cambio la materialidad muchas veces nos puede expresar o dar cuenta de grupos que a veces ni siquiera aparecen nombrados en los documentos escritos. Y en ese sentido, entonces, permite visibilizar grupos subalternos, grupos que en el fondo que han sido históricamente invisibilizados, y también permite visibilizar procesos sociales conflictivos. Y obviamente todo esto es complementario al uso de otras fuentes, como las fuentes escritas y orales, y entonces cuando uno hace arqueología, digamos, en tiempos más cercanos, uno tiene como una mirada de muchas fuentes, que es importante hacer el cruce. Con esta mirada general, entonces, voy a ir hablando de algunas aplicaciones sobre cómo se va dando esta idea de la arqueología más contemporánea. Y aquí una de las aplicaciones que yo puse es algo que fue novedoso en la década del 70 y que, bueno, hoy día también sigue siendo novedoso, digamos, y que habla sobre la arqueología de la basura. Fue pionero y por eso obviamente lo tengo que poner. Y acá, bueno, Radje, que es un arqueólogo estadounidense, en la década del 70 se planteó problemas propios de la sociedad contemporánea, de la sociedad de consumo, respecto a los desechos de la sociedad. Y eso cruzado a partir de poder estudiar, digamos, cuáles eran los desechos que las poblaciones tenían, y eso cruzado con datos con respecto a nivel socioeconómico, prácticas de consumo, entre otras cosas. Y eso, en el fondo, permitió establecer además políticas respecto a cómo manejar los desechos a partir de poder estudiarlo. Y en ese sentido, entonces, la arqueología no solo está buscando hacer esta reconstrucción histórica hacia atrás, sino que también está buscando generar como un programa de acción con respecto a problemáticas vinculadas con la materialidad. Y ahí, bueno, yo les pongo unas fotitos. Y acá les puse otro ejemplo, que es un ejemplo en el que participé y por eso lo pongo, pero especialmente que es un proyecto que dirigió Amalia Nuevo, en el que yo fui coinvestigadora el año 2015, y que guarda relación también con el estudio de uno de los desechos más ubicuos que uno se puede encontrar, que son las colillas de cigarro. Los invito a caminar por la calle y a mirar la cantidad enorme de colillas de cigarros, por lo menos en Chile, en Santiago, en todas partes, digamos, está lleno. Y lo interesante entonces es que se establecieron preguntas a partir de este tipo de desechos que en el fondo estaban en todas partes. Y esas preguntas guardaban relación también con una serie de estudios recolectados a partir, por ejemplo, de las encuestas, sobre todo a partir de algunas primicias, digamos, relacionadas con que, por ejemplo, Chile posee, según las encuestas, Chile posee el récord de los fumadores más jóvenes del mundo. Y lo interesante entonces es que a partir de esta problemática se estableció un programa de recolección de colillas de cigarro y de análisis de estas, y eso se cruzó además con información respecto al emplazamiento de las plazas en relación a establecimientos educacionales, establecimientos de salud, etc. Y a partir de eso entonces cruzar información sobre esta temática relacionada con desechos actuales. Por lo tanto, entonces, con esta primera mirada, entonces, pese a que hay varios estudios y que esto comienza en la década del 70, la verdad es que, tomando lo que dice Schiffer, la verdad es que la arqueología contemporánea sigue teniendo como una especie de complejo de inferioridad, ¿ya?
porque la verdad es que esto es parte como de la misma historia de la disciplina. En general, los arqueólogos y las arqueólogas siempre han estudiado cosas que están fuera de su propia sociedad de producción. Es decir, los primeros anticuarios estudiaban cosas que les eran lejanas. Y en la medida que uno iba avanzando, digamos, el tiempo, no sé, van haciendo, por ejemplo, la arqueología colonial, la arqueología medieval, y en contextos postindustriales nace la arqueología industrial. Y en ese sentido, un segundo ámbito de aplicación tremendamente relevante son las arqueologías del capitalismo industrial o las arqueologías industriales. ¿Y por qué es importante relevarlas? Porque hoy día, sobre todo en el contexto de las transformaciones urbanas y de la transformación de los territorios, quizás la evidencia que más aparece asociada a la evidencia material que es más común, constituyen desde los periodos industriales en adelante, tanto desde arquitectura hasta cualquier elemento de tipo de producción, ¿no es cierto? Y en ese sentido, entonces, en el contexto, por ejemplo, de los crecimientos de las ciudades, en donde muchas veces las áreas fabriles que estaban, digamos, en cordones fuera del ámbito urbano propiamente tal, se han ido acoplando a las ciudades, y eso ha ido generando entonces cada vez más, sobre todo en el contexto del impacto ambiental, excavaciones de sitios de carácter industrial. Y además también estos procesos industriales también los podemos ver a partir de la materialidad, y eso es bien interesante. Uno ve en el norte de Chile todos los procesos relacionados con la industria, primero guanera, luego salitrera. En el sur de Chile también podemos ver todas las implicancias de la industria carbonífera, y cuáles son además las implicancias sociales detrás de eso, relacionados con lo que en Chile a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX se llama la cuestión social, que son todas las problemáticas relacionadas con la pobreza estructural que se genera a partir de población que es asalariada, que trabaja, digamos, en la industria, pero que no tiene, digamos, recursos básicos. Otro de los ámbitos, siguiendo como un tercer ámbito de aplicación de las arqueologías contemporáneas, y que un poco se va a unir a y que guarda relación también con lo que yo hoy día estoy trabajando, tiene que ver con lo que se llaman las arqueologías del conflicto, ¿ya? Y lo interesante es que este es un tema de interés mundial. Es un tema de interés mundial, lo vemos en Europa, por ejemplo, a partir de los estudios que se han generado en sitios relacionados con la Primera Guerra Mundial, todo lo que tiene que ver con la arqueología de trincheras, por ejemplo, en España relacionado con la arqueología de la Guerra Civil Española, entre otros. Y en los contextos latinoamericanos, la arqueología de los conflictos recientes y de la represión ha tenido mayor interés o mayor desarrollo, sobre todo desde la década del 90 en adelante, es obviamente por las posibilidades surgidas en contextos, digamos, de democracia. En Chile la democracia llega en los 90 y por lo tanto se dan ciertas posibilidades que previamente no existían. Y en ese contexto hay que destacar, cuando uno habla de las arqueologías de la represión y el conflicto en Latinoamérica, quizás las dictaduras no son solo eventos sociales, digamos, no son solo eventos sociales que podemos recogerlos a partir del testimonio, testimonio hablado, ¿no es cierto?, oral, sino que también el testimonio material es tremendamente importante, sobre todo en los contextos de carácter judicial. Y en ese sentido podríamos decir que aspectos como la desaparición forzada de personas o estrategias se me fue la palabra, cuando no importa, estrategias de desaparición forzada, ¿no es cierto?, y de digamos, de censura, podemos verlo a través de la materialidad. Y en ese contexto, entonces, es importante destacar que existen como dos ámbitos dentro de la arqueología del conflicto que son, por cierto, tremendamente complementarios. Uno, por una parte, aspectos que guardan relación con las técnicas desarrolladas en relación a las arqueologías forenses para el reconocimiento de personas desaparecidas, ¿no es cierto? Y ahí yo puse un ejemplo que es bien clásico y bien relevante, digamos, en el contexto de algunos pioneros, digamos, en este tipo de ámbito, que es lo que ha hecho el equipo argentino de antropología forense desde la mitad de la década del 80, que no solo se remitió a víctimas de la dictadura, sino que incluso ha aplicado, digamos, esto a otros lugares del mundo, Europa, África, etcétera, ¿ya? Y destacar que en Chile también ha habido, sobre todo en el contexto sobre todo en función del servicio médico legal, ha sido quizás como el organismo más relevante para el reconocimiento, recuperación de personas, ¿no es cierto?, para, en el fondo, restablecer, digamos, los familiares a las personas que
en el fondo que perdieron sus familiares, ¿no es cierto? Y sobre todo en el contexto de carácter judicial. Y ahí destacar entonces que hay un equipo en donde trabaja Alejandra Didier y otra serie de arqueólogos que han hecho varias excavaciones y que han sido de forma y que han sido fundamentales en el contexto de poder ayudar en lo forense, digamos, al desarrollo de la arqueología. Y también hay otras personas, Iván Cáceres, etcétera, que también han generado, digamos, reconocimiento de personas a partir de esta mirada forense. Y en el contexto de lo forense también, no solo lo relacionado con el reconocimiento de personas ha sido relevante, sino que incluso los espacios de tortura, ¿no es cierto?, el estudio de los espacios de tortura, de las dinámicas de ocupación y la materialidad que en ellos se encuentra, también constituye evidencia judicial. Y en eso también se ha trabajado desde la arqueología, no solo en Chile, sino en varios lugares de Latinoamérica, en Argentina, etc. Y lo interesante acá también es destacar que en estos espacios, muchas veces de memoria, no solo lo judicial es relevante, o en estos espacios que se han resignificado, no solo la información judicial es lo relevante, sino que también hay una serie de iniciativas que nacen a partir, digamos, de las comunidades, de las organizaciones de derechos humanos, sobre revalorizar estos espacios para generar memoria. Sabemos que las personas tienen muy mala memoria, y los estados lo hemos visto, digamos, y los gobiernos en particular tienen muy mala memoria, y que las violaciones a los derechos humanos siguen ocurriendo, y por lo tanto el generar estrategias desde la materialidad que refuercen, digamos, el discurso constituye un elemento fundamental, ¿no es cierto? Y ahí las organizaciones de los derechos humanos, en general, han sido fundamentales. Y acá les puse algunos ejemplo. Esto es Egaña 60 acá en Puerto Montt, por eso lo puse, ¿no es cierto? Esto es Londres 38, este es Patio 29 en Santiago, acá está la Casa de la Memoria que está en Punta Arenas y que se quemó en enero, ¿no es cierto? Y que ha hablado entonces, y que en el fondo todas estas iniciativas han surgido desde las propias comunidades para revalorizar estos espacios. Y muchas veces entonces la arqueología ha sido útil, digamos, para poder acercar eso. Y eso incluso uno lo ve no solo en iniciativas relacionadas con las agrupaciones, incluso en iniciativas como el mismo Museo de la Memoria, que lo importante son los testimonios, pero la materialidad permite entonces generar y hacer hablar parte de estos testimonios. Y en ese sentido, además, han surgido una serie de iniciativas, por ejemplo, que nos permiten hablar ver la materialidad en el contexto de los conflictos actuales. De hecho, ahí el mismo museo, la dirección de museos generó una iniciativa, ¿no es cierto?, sobre recolección de materialidad relacionadas con las protestas, ¿no es cierto? Y acá les puse otra foto, que es una iniciativa que concentró varias personas, entre esos... puede que se me olviden los nombres, pero ¿cómo se llama? Esta iniciativa, digamos, que es una exposición que se realizó en Villa Grimaldi, en conjunto con Arqueología Histórica Santiago, con Dafna Goldschmidt, Rolando González, Felipe Carvajal, Isabel Cerón, y además otra serie de personas que no eran arqueólogas y arqueólogos. Y lo interesante de eso es que en el fondo, a partir de eso, establecieron una exposición que daba cuenta entonces de estos procesos sociales recientes vinculados con la protesta. Y en ese sentido, entonces, si hoy día alguien, cualquier persona, camina por el centro de Santiago o por lo que era en el fondo Plaza Baquedano y hoy día es Plaza Dignidad, uno ve que ha cambiado el vínculo de las personas con respecto a esa materialidad, y que nos habla entonces con respecto a estos problemas estos problemas estructurales de la sociedad que la materialidad actual nos permite visibilizar. Y con todo esta como antecedente previos que yo llevo, digamos, o sea, esto partió obviamente antes, tiene que ver con intereses personales, ¿no es cierto?, y familiares, relacionados con la idea de qué problemáticas uno puede estudiar a partir de la mirada contemporánea, y una de las problemáticas que guarda relación con la importancia de revalorizar o de traer a la memoria, digamos, grupos que han sido históricamente olvidados, tiene que ver con las personas con patologías psiquiátricas. Y es bien interesante en esta dinámica, digamos, de lo que es parte de mi investigación, que tiene que ver con arqueología en espacios de salud mental, comprender cómo se ha ido desarrollando no solo el vínculo entre los estados y los gobiernos con respecto a las patologías de salud mental, sino que incluso a las mismas familias que muchas veces, ¿no es cierto?, consideran, digamos, o dejan aparte de las personas que tienen patologías psiquiátricas,
o sea, tratan de esconderlas, ¿no es cierto? Y en ese sentido, entonces, visibilizarlos desde la materialidad nos permite entonces comprender cómo se han ido dando estos procesos de estos grupos que históricamente han sido borrados, digamos, de la sociedad. Y para esta problemática en particular, entonces, lo que hice yo fue tratar de tomar ejemplos, digamos, que me permitieran ver la evolución de la historia de la salud mental en Chile y en el mundo. Y en ese contexto en particular, entonces, lo que hice fue acercarme, digamos, al Instituto al Instituto Psiquiátrico José Horvitz Barak, y aprovecho de agradecerles tremendamente la oportunidad de poder trabajar ahí. Y la idea de esto es poder analizar el proceso, digamos, de construcción de este espacio a través del tiempo. Y lo más interesante de este espacio es que además es el lugar donde se construyó la segunda Casa de Orate, y desde 1900, o sea, desde 1857 en adelante, siempre ha sido un espacio vinculado a la salud mental, pasando desde la Casa de Orate hasta lo que hoy día conocemos como el Instituto Psiquiátrico José Horvitz Barak. Entonces uno puede ver la evolución de este espacio a través del tiempo. Lo interesante es que inicialmente hay una primera evidencia, digamos, de un espacio, de una primera Casa de Orate que surge a inicios de la década de 1850, pero que ni siquiera es una iniciativa de carácter médico, sino que lo que busca es encerrar a personas que tenían patologías psiquiátricas, y es en el barrio Yungay, en la comuna de Santiago. Eso es como el límite poniente de la ciudad en ese minuto. Y bueno, la documentación habla de las malas condiciones que tenía este espacio, y sobre ese contexto entonces es que se generan una serie de recursos para construir esta segunda Casa de Orates, que fue diseñada por Vivaceta, que es ¿cómo se llama? Un arquitecto muy importante de la época, y lo interesante es que fue diseñada y planificada en función de ser un espacio para el desarrollo de la salud mental. Y el lugar de emplazamiento fue lo que había sido el antiguo barrio La Chimba, que era un barrio marginal, pero también un barrio que era límite, digamos, entre lo rural y lo urbano, muy cercano hoy día, o sea, hoy día constituye parte de las comunas, digamos, el límite entre la comuna de Independencia y la comuna de Recoleta. De hecho, está como al lado del Cerro Blanco. Los que conocen, digamos, estar al lado del Cerro Blanco y al lado del Cementerio General. Lo interesante de todo eso es que en el fondo uno ve cómo se va aplicando, digamos, las dinámicas relacionadas con el discurso sobre el desarrollo de la psiquiatría en Chile y en el mundo, pasando desde una perspectiva del asilo, ¿no es cierto?, relacionada con un espacio en donde se encierran a las personas, ¿no es cierto?, y se establece una separación con el mundo exterior, que es lo que prima desde desde el siglo XIX hasta inicios del siglo XX, y luego en la década del 50 cómo comienza a primar la idea de lo que se constituye como la psiquiatría comunitaria, que plantea entonces la necesidad de integrar a las personas con patologías psiquiátricas dentro de los contextos sociales. Y eso entonces genera cambios en la arquitectura y en la materialidad y en el diseño de estos espacios a través del tiempo. Lo que ocurre en Chile es que en los 70, digamos, en periodo de dictadura, todas las iniciativas relacionadas con psiquiatría comunitaria quedaron paradas, las que volvieron recién en la década del 90, y en Chile se han generado desde los 90 en adelante varios programas de salud mental, pero en Chile, por ejemplo, todavía no hay una ley de salud mental, y en Chile tampoco las licencias médicas que más se rechazan siguen siendo las licencias de patologías psiquiátricas. Lo interesante es que este proceso no es lineal, y la materialidad nos está dando cuenta, digamos, que este proceso no es lineal. Y sobre esta base, entonces, yo estoy trabajando con varios tipos de evidencia. ¿Ya? Una de las primeras evidencias es la arquitectura y la espacialidad. Y destacar que en general cuando hablamos de arquitectura, la arquitectura como materialidad es una de las evidencias que desde los procesos industriales queda más patente, digamos, dentro de las materialidades que los arqueólogos y arqueólogas encontramos en contextos de excavación. Y en particular en este caso lo que yo estoy haciendo es trabajar desde los planos, ¿no es cierto?, sobre cómo se diseñan los espacios, y estoy trabajando además a partir de los vestigios de los edificios, muchos de los cuales hoy día no existen, y de los edificios que hoy día sí existen. Y es interesante ver cómo se van dando dinámicas en relación sobre todo de la aplicación del discurso de la higiene en Chile, y que es algo que hoy día es muy contingente. A fines del siglo XIX comienzan a aplicarse, sobre todo en el campo, ocurre una serie de cambios, una serie
comienza como a avanzar en el contexto del mundo científico, el estudio desde la microbiología, y se plantea entonces que las enfermedades se traspasan, ¿no es cierto?, a partir, digamos, que las formas de contagio tienen que ver obviamente con la existencia de virus, bacterias, etcétera, ¿no es cierto?, que es algo que a lo largo, posteriormente, digamos, se sigue desarrollando. Y eso genera entonces que, en el fondo, que hay que generar medidas espaciales y materiales para que no ocurran estos eventos de contagio. Y vemos entonces que la construcción de estos espacios está, sobre todo de los hospitales, va a estar vinculado a esta idea de la profilaxis. Y lo interesante es que esto no solo aplica para los hospitales propiamente tal, lo vemos en la construcción de la ciudad. De hecho, son las primicias que utiliza Benjamín Vicuña Maquena, el intendente de Santiago, para la celebración del centenario, cuando construye o se planifica la ciudad como un espacio urbano. Una de las cosas que utiliza es este principio de la higiene. Y hoy día entonces habría que preguntarse qué va a pasar hoy día con cómo se va a diseñar el espacio y cuál va a ser la materialidad relacionada con la higiene posterior, digamos, a este contexto de pandemia. El segundo tipo de registro que estamos utilizando son los desechos. Y acá, bueno, teníamos el permiso de excavación listo, pero por el COVID no pudimos excavar. Pero la idea, lo importante de estudiar los desechos es que nos permitía ver las dinámicas de consumo y de vida cotidiana dentro de estos espacios de salud mental. Sobre todo que en el fondo tiene ocupación desde el siglo XIX en adelante. ¿Por qué? Porque la documentación nos da cuenta de algunos aspectos, pero lo interesante es que hay aspectos de agenciamiento, de materialidad que nosotros quizás no vamos a ver en la documentación, y que a partir del estudio de los desechos presentes, quizás era una buena forma de evaluarlo, ¿no es cierto? Y eso en el fondo es algo que hoy día está parado, digamos, pero que esperemos de acá a un par de meses podamos realizar la excavación. Y asimismo también estamos trabajando con documentación escrita y gráfica, y obviamente la documentación escrita ha sido fundamental como para poder armar la estructura, digamos, de este trabajo, ¿no es cierto? Y que es complementaria también a buscar materialidad presente en la misma documentación escrita. Y por otra parte estamos trabajando con documentación gráfica, y ahí la fotografía ha sido fundamental, y hemos hecho un trabajo de recolección de archivos, de recolección de imágenes, que nos ha permitido ver materialidad que hoy día no está presente, digamos, en los espacios, tanto desde la arquitectura como incluso, sobre todo, y esto es bien interesante, el tema de los vestuarios. El vestuario ha sido una de las evidencias más relevantes que he utilizado, digamos, para ver cómo se dan las dinámicas cotidianas en estos espacios de salud mental, entendiendo que tenemos fotografías desde el siglo XIX hasta fotografía de ayer, o sea, tenemos 150 años de fotografías que nos hablan entonces de la evolución de este espacio. Y asimismo también estamos trabajando con testimonios, con entrevistas, y ahí en las entrevistas han sido especialmente útiles para los últimos 30, 40 años del desarrollo de este espacio. ¿Por qué? Porque la documentación en general no nos habla de estos procesos históricos de los últimos 40 años, pero hay una memoria, y muchos de los edificios han sido refaccionados, sobre todo los que son de hormigón armado y que son de la década del 50, fueron completamente refaccionados, o sea, hay poca evidencia de cómo eran los edificios en el pasado, pero sin embargo todavía existe la memoria material, la memoria con respecto a cómo eran esos espacios en el pasado. Y acá les puse algunas fotos en el fondo para que ir como imaginándose qué es esto, digamos. Acá hay un plano de la Casa Orates, este es el plano de 1901, lo que se ve acá central, digamos, es el diseño original, y lo que vemos que acá se extiende son distintos patios, y lo interesante además es que se genera una dinámica de crecimiento de espacio relacionado también con las dinámicas de terapia, digamos, que se utilizan en los contextos, en el contexto de la Casa Orates, que tiene que ver con la laboraterapia. Y ahí les voy a mostrar algunas cosas, ¿no es cierto?, relacionadas con eso. Es decir, que las personas se constituyan como personas útiles para la sociedad, teniendo un trabajo como, y entonces esta Casa Orates se convirtió como una especie de pequeña ciudad industrial. Y acá hay una foto, esta es una foto desde el Cerro Blanco, que hoy día, de hecho no he sacado una foto actual, digamos, de esta misma panorámica, pero sería interesante hacerla, que se podría absolutamente, y esto, digamos, es el mismo periodo. Y acá hay un plano actual del Instituto Psiquiátrico, y un poco para que se imaginen, digamos, parte de lo que es
parte de donde está como más liberado, digamos, del límite, como del límite es donde estaban los edificios más antiguos, y hoy día hay muchos vestigios de eso, la gran mayoría de eso se botó después del terremoto del 85, todavía quedan de edificios de fines del siglo XIX y principios del XX, que es lo que está acá en Café, y de hecho ahí está el Teatro Grés, que es de 1898, que es un teatro que todavía se utiliza como teatro y que es un monumento nacional. Acá tenemos los edificios de la década del 50, que son edificios de hormigón armado y que tienen un diseño bastante particular y que son los que hasta el día de hoy se utilizan mayormente. Y finalmente acá están las construcciones que se han realizado posterior al terremoto del 85. Y ese es un poco hoy día el acceso, el acceso, digamos, que no corresponde al mismo acceso que obviamente tenían en el siglo XIX. Y acá les puse algunas fotos de parte de los vestigios con los que estamos trabajando. Como les comentaba, no solo estoy trabajando con los edificios que están en pie, sino que parte de lo que hoy día se demolió todavía está, o sea, quedó como en proceso de mitad de demolición, ¿cierto? Entonces acá vemos, estos son edificios, parte de baños, digamos, de edificios que se demolieron en el año 85, posterior al terremoto, y acá está el Teatro Grés. ¿Y por qué lo pongo el Teatro Grés? Porque el teatro se inaugura en 1898 y ha tenido, desde la documentación escrita y también desde el oral, ha tenido distintas funciones, y eso nos habla también sobre cómo se percibe, digamos, el derecho de las personas con patologías psiquiátricas a poder acceder a dinámicas, por ejemplo, de entretenimiento. Y en el sentido, por ejemplo, para alguno de los incendios que se dio en la Casa Orates, inicios del siglo XX, se utilizó como pieza el teatro. Luego, posteriormente, incluso durante el periodo inicial de la dictadura, este espacio se utilizó, según, digamos, se plantea desde las entrevistas, se utilizó como bodega. Y desde la década de los 80 en adelante o sea, se ha utilizado continuamente como teatro. Y acá les puse algunas fotos más. Esta es una foto de pisos, digamos, de baldosas de concreto, que yo creo que varios los conocen como baldosas Córdoba, y que es una materialidad que comienza a utilizarse en Chile principalmente a inicios del siglo XX, y que tiene una propiedad bien básica o bien relevante en el contexto de la higiene, que tiene que ver con que es limpiable. Y parte de estos pisos son de los edificios antiguos. Esto en el fondo solo quedan los pisos, digamos, disponibles. Y acá también les pongo estas fotos de un túnel. Este túnel, de hecho, el año pasado apareció mucho en las noticias. Es un túnel que se construyó en 1906, y ahí aparecieron, digamos, mucho sensacionalismo en torno al túnel, pero es bien interesante porque este túnel se construyó en 1906, cuando específicamente se construye, se hace lo que hoy día es la Avenida La Paz, que es la avenida que continúa hacia el Cementerio General. Y lo que se hace, que llama la atención, digamos, la alta inversión, que en vez de disponer, digamos, la conexión de los dos terrenos que pertenecían a la Casa Orates por arriba, lo que hacen es hacer este túnel por abajo. Y hoy día este túnel no se puede acceder, digamos, o sea, uno puede acceder por la calle, pero en el fondo quedó ahí durante muchos años. Y acá hay varias como yo les comentaba, esta idea de la documentación gráfica, que ha sido fundamental para poder ver materialidad que hoy día no está presente en el espacio. Y estas son fotos, como les comentaba, esta idea, y por eso yo siempre les hablé de la arqueología industrial, de los aspectos industriales, y que tiene que ver con la laboraterapia, ¿no es cierto? Y acá vemos, esta es una parte de la fábrica de colchones. Acá vemos mujeres, también cómo se divide la idea de las labores según género, ¿no es cierto? Las mujeres planchando, esto es parte de una barraca de madera, ¿no es cierto? Y nos habla entonces de estos procesos de industrialización y cómo además se fueron construyendo desde fines del siglo XIX hasta inicios de la década del 50, digamos, cómo se va configurando este espacio en función de esta idea de lo industrial. Y acá les puse algunas fotos más bien interesantes y que tienen que ver con, bueno, esta es una foto de la zona del pensionado. La Casa Orates tenía un pensionado y las personas podían tener sus propios sirvientes dentro su propia servidumbre dentro del pensionado, y que obviamente se pagaba, y era gente que no trabajaba, no estaba dentro de esta lógica de la laboraterapia, ¿no es cierto? Y acá vemos lo que sería parte de la fachada original. Y acá un poco les puse esta foto que es de Sucesos, que es una revista de 1915. ¿Y por qué se las puse? Porque una de las cosas que ha sido más interesante con respecto a poder comprender como la dinámica del uso del espacio y de las poblaciones que pasaron, digamos, por esta institución total, tiene que ver
con el vestigio del vestuario. Y acá vemos, si se fijan, esas rayas, ¿no es cierto? Y yo creo que ustedes conocen el concepto del loco rayado, ¿no es cierto? Y probablemente el loco rayado viene de esta idea del uso de las rayas, y que lo vemos en 1915, y las rayas es un distintivo después bastante terrible en instituciones totales, en el contexto del Holocausto, ¿no es cierto? De la Segunda Guerra Mundial se utilizan las rayas como un elemento diferenciador, ¿no es cierto?, de estas poblaciones que pareciesen ser poblaciones que son como mal valoradas por el resto de la población. Y acá hay fotos, en el fondo para un poco decir que no solo estoy trabajando con fotos del siglo XIX, inicios del siglo XX, también estoy trabajando con fotografía de la década del 60, y acá les puse, es bien interesante, esto es de una tesis de una trabajadora social de la década del 60, y es interesante ver los pies de fotos. Dice acá no hay flores ni jardines, solo algunos árboles raquíticos, y nos da cuenta entonces de cómo se van, cuál es la dinámica, cómo es ese espacio, cómo se construye ese espacio a través del tiempo a partir de la fotografía. Hoy día estos patios que están acá no existen, estos se cayeron, digamos, en la década del 85, entonces la fotografía nos permite ir reconstruyendo parte de estos patios. Y además no solo estoy trabajando con el Instituto Psiquiátrico José Horvitz Barak, sino que también estoy trabajando con el ex hospital de Puerto Montt, que hoy día está siendo reutilizado en el contexto de la pandemia, porque es un hospital que se construye que se inaugura en el año 72 y se abandonó en el 2014, o sea, es un hospital relativamente nuevo, ¿no es cierto? Y se deja de utilizar el 2014, pero varias de las dependencias quedaron tal cual. Y en ese contexto, entonces, es que tomamos la unidad de psiquiatría, y es bien importante porque, como les comentaba, en la década del 50-60 comienzan a haber estas miradas críticas sobre la perspectiva asilar, es decir, de encerrar a las personas en espacios fuera de la sociedad, y se plantea entonces que las áreas de psiquiatría tienen que estar dentro de los hospitales generales. Y entonces los hospitales de la década del 70 comienzan a tener unidades de psiquiatría propiamente tal. Y lo que hicimos entonces fue, lo interesante es que el 2014 se deja este espacio y quedó más o menos tal cual más o menos al minuto del abandono, y uno de los registros bien interesantes que aparecen tiene que ver con los grafitis. Y acá yo no voy a entrar en detalle con respecto a la tipología de grafitis, porque era una gran cantidad, y ahí aprovecho a agradecerle a los estudiantes de arqueología que me ayudaron al registro de todos los grafitis que habían en la unidad de psiquiatría, y entender que los grafitis son una forma no oficial de expresión, y que nos permite entender una idea del contexto social en el que fue hecho, y obviamente también nos permite comprender a las personas que pudieron haber utilizado o que pudieron haber realizado estos grafitis. Y bueno, en el fondo contarles que hay diversos tipos de grafitis, diversos tipos de tamaño, hay rayados, grabados, etcétera, distintas tipologías, no voy a entrar en el detalle, pero lo que sí llamó la atención, y digamos lo puse en esta presentación en particular, tiene que ver con la distribución de los grafitis. Y ahí destacar que en general la mayor parte de los grafitis fueron realizados en espacios que corresponden a áreas de los staff, no donde las personas con patologías psiquiátricas pueden entrar libremente, y eso nos habla que probablemente no son ellos los que están haciendo los grafitis, o la mayor parte de los grafitis, y probablemente ellos tienen más vigilancia que lo que podría tener un staff. Entonces es bien interesante también cómo operan estas dinámicas dentro de estos espacios, ¿no es cierto? Y que muchas veces estos espacios que se supone que no debiesen estar aislados del resto de la sociedad, aunque están dentro de un hospital general, igual operan dentro de una lógica más o menos asilar. Y bueno, y finalmente en el fondo plantear que, para no alargarme, porque la idea era hacer una cosa un poco general, ¿no es cierto? Plantear que en el fondo desde la arqueología y desde la materialidad podemos, a partir de distintos tipos de registros, acercarnos a problemas que tienen que ver directamente con nuestra sociedad actual, y proyectar además parte de esas problemáticas para poder visibilizar y hacer memoria muchas veces de grupos que han sido históricamente invisibilizados. Y en Chile, uno de los grupos que mayormente ha sido invisibilizado, y no solo los grupos, no solo las personas con patología psiquiátrica, sino la misma psiquiatría en relación a otros ámbitos de la medicina. Y eso entonces, desde la materialidad, nos permite hacer esta reconstrucción que permita revalorizar estos procesos. Y además también nos permite ver agencia, o nos permita ver los actores que muchas veces desde los documentos, digamos, quedan absolutamente borrados.
Eso, bueno, y ahí agradecerles, obviamente, a los estudiantes, al Servicio de Salud de Reloncaví, al Instituto Psiquiátrico José Horvitz Barak, a la gente de Maritza Alderete, que es de la biblioteca del instituto, y a otra serie, digamos, de personas que han permitido, digamos, poder acercarme, que me han ayudado a poder acercarme a estos espacios para poder estudiarlos. Ahí. Súper, Javi. O sea, a mí me encantó. Y a la gente también, porque hay varias preguntas. Una pregunta así tremenda. Voy a Muy dejar bueno. de compartir porque si no, no puedo ver las preguntas. Algo pasa con... No, pero si quieres yo te las transmito. ¿Sí? Ah, ya. Porque hay hasta preguntas por el Facebook, así que Ya. por el Facebook Live. Así que vamos hay como 6 preguntas. Vamos a ir por orden de llegada. Ya. ¿Ya? Que más o menos las fueron haciendo durante la presentación, entonces va a ser como en el orden de la presentación. La primera es si dentro de la aplicación de la arqueología del capitalismo industrial en Chile se han llevado a cabo trabajos para estudiar la represión por parte del ejército antes de la dictadura de Pinochet, como por ejemplo las matanzas de Santa María, la matanza de Ranquil. La verdad, hay pocos acercamientos de otros, así que yo conozca, digamos, en Chile propiamente tal, hay pocos acercamientos, digamos, de arqueología de conflicto más allá de la dictadura, pero es un ámbito que es tremendamente importante. O sea, de hecho, solo para poner un dato como interesante, por ejemplo, para la Revolución de 1891, que generó una matanza tremendamente importante, ¿no es cierto?, por ejemplo, se había construido voy a ponerlo en relación a un ejemplo en relación a lo que yo estoy estudiando, pero se había hecho un psiquiátrico completamente nuevo, porque habían condiciones como inhumanas, digamos, para las personas, y ese espacio fue utilizado por el ejército. Entonces, siempre hemos visto que en general los ejércitos tienen prácticas de abuso, ¿no es cierto?, violencia, y la verdad hay pocos trabajos en otros contextos, digamos, de guerra o de enfrentamiento en Chile, pero de todas maneras es una mirada que hay que buscar, y tiene que ver entonces con las preguntas que nos hacemos los arqueólogos y las arqueólogas. Ya. La segunda pregunta tiene que ver con la forma, los mecanismos y la metodología para obtener un permiso de investigación antropológica en estos lugares, en terreno en el fondo, considerando que son espacios que tú vas a intervenir, quizá una mezcla de arqueología y antropología también, pues entonces como... O sea, de hecho, por ejemplo, yo tuve que pasar por comité de ética. Y yo, parte de las cosas, por ejemplo, yo estoy trabajando con testimonios, yo no puedo trabajar con testimonios de personas con patologías que estén, digamos, directamente ahí, puedo trabajar con funcionarios, por ejemplo. Yo pasé por un comité de ética entendiendo que además son espacios que están en uso. Y además, por ejemplo, parte de la decisión sobre qué excavar, que hoy día, digamos, no lo puse ahí tiene que ver también con no solo mi pregunta de investigación, sino que tuve que acomodarlo en función también de las necesidades que ellos tenían. La idea es ser lo menos molestoso posible. Pero sí, en el fondo esto es, además del permiso de excavación, acá había que pasé por un comité de ética que en el fondo permitió que se aceptara o no el desarrollo de esta investigación, y por eso yo agradezco al área de investigación del hospital, que fueron súper abiertos a poder acercarse, o sea, que fueron abiertos a darme el permiso para poder excavar. Y para poder hacer todos los estudios que requieren, porque igual uno está circulando todo el rato en el espacio, entonces también uno es una persona que es externa, que uno es un externo. Bueno, aprovecho de decirte que en el chat hay comentarios que dicen que les cambió la vida la charla y que está orientando a jóvenes de otras instituciones, también estudiantes, lo que quieren hacer en el futuro, así que sí, estuvo muy buena. A mí me gustó mucho. La pregunta que viene es un temón. ¿Qué lineamientos básicos o iniciales se pueden establecer para generar un trabajo de arqueología de algún hecho contemporáneo cercano? Pensando, por ejemplo, en el 18 de octubre o incluso en el contexto que estamos ahora de pandemia. O sea, ¿qué deberíamos tener en consideración para estudiar la materialidad en un pasado tan próximo?
Claro, yo voy a hacer, mi opinión personal, yo creo que esto no es patrimonio solo de los arqueólogos y arqueólogas, o sea, yo creo que todos podemos, sobre todo es distinto si estamos trabajando con lo que institucionalmente se define como registro arqueológico, pero yo creo que hoy día hay iniciativas de artistas, de distintas personas que toman la materialidad y en el fondo hacen interpretación de la materialidad, entonces. Claro, ¿cuáles son los lineamientos? Dependen, de nuevo, si uno lo hace desde la investigación, desde la pregunta de investigación que uno tenga. Entonces, si yo quiero ver la transformación del espacio, probablemente voy a tener que hacer como una mirada, digamos, como periódica sobre cómo se va dando el registro de esta transformación del espacio. Pero en el fondo, como les planteaba, yo creo que esto no es solo, y se ha visto de hecho desde el 18 de octubre, que esto no ha sido solo patrimonio de los arqueólogos y arqueólogas. Hay un montón de agrupaciones de arqueólogos que lo han hecho, y a mí me parece tremendamente notable. Pero también hoy día, solo mirar, caminar, no sé, las animitas, no sé, estoy pensando, la animita Mauricio Fredes, o el memorial a Mauricio Fredes, o sea, un montón de espacios que se han ido transformando materialmente, y que a veces, si lo academizamos mucho, muchas veces puede como ir perdiendo sentido. Pero bueno, esa es mi visión. Tenemos que hacer una mesa por este tema, parece. Ya, ahora una más al hueso. La ubicación de esta casa, o te junto dos mejor. Una sobre la Casa Orate y una sobre Puerto Montt, son como más datos precisos. Una es si la ubicación de la Casa Orate, entre este espacio de la Chimba, que es como una frontera entre lo urbano y lo rural, tiene que ver con una relegación espacial de los pacientes o de alejarlos. Y la otra es cuál es la ocupación actual del hospital de Puerto Montt. Sí, en el caso hospital de Puerto Montt no, porque de hecho el hospital o sea, claro, cuando se construyó en los 70 no era tan central como hoy día lo es, digamos, pero sí, digamos, porque la ciudad era más pequeña. Pero en el caso de la Casa Orate, o sea, se hace intencionalmente separado de la sociedad. Y eso guarda relación también con una mirada de la terapia de la época, que una cosa tenía que ver con separar personas, ¿no es cierto?, relacionados con que muchas veces son personas que pueden ser o se consideran molestas para la sociedad por una parte, pero también lo otro guarda relación con que la misma terapia o las mismas medidas terapéuticas decían que para que una persona pudiese sanarse tenía que estar en un espacio tranquilo. Y de ahí, de hecho, no sé si conocen el Peral, ¿no es cierto?, que es una institución que se crea, digamos, que es el Open Door, ¿no es cierto?, que se crea, digamos, a inicio, en las primeras, digamos, en la década del 20-30, y que se hace especialmente fuera, en un lugar rural, ¿no es cierto?, porque se supone que los lugares rurales tenían mejores condiciones para el mejoramiento de las personas. Entonces, por una parte, tiene esta idea de cómo separar, ¿no es cierto?, pero también esta idea desde lo terapéutico de que estas personas estén en un espacio, digamos, protegido. Otra era, ¿cuál es el uso actual del hospital de Puerto Montt? Es que ahora, bueno, estuvo desde el 2014 en adelante, el gobierno regional tenía oficinas, y ahora con lo del COVID se ha reutilizado. No sé, estaba, no sé, hasta el jardín infantil del servicio de salud, o sea, tenía algunos espacios que fueron utilizados como para diversas cosas que no tenían que ver con el hospital propiamente tal, y hoy día una parte importante se ha utilizado porque en el fondo se necesitaban espacios que no cabían en el hospital de Puerto Montt Nuevo, entonces se está reutilizando ahora, pero una parte importante, la gran mayoría del hospital estaba en desuso. Ya. Después, otra pregunta que nos llegó y que está bien interesante es cómo dialoga la arqueología con otros cuerpos de conocimiento, como la historia, la arquitectura, la psiquiatría, la psicología, que históricamente han observado estos fenómenos y problemas sociales, y qué desafío supone, entiendo yo de la pregunta, este diálogo para la arqueología. O sea, esta pregunta es desde Facebook. Sí, es bien interesante porque una de las cosas que me ha hecho, digamos, acercarme a este tema es como, o sea, una de las cosas que he hecho, digamos, para poder acercarme a este tema ha sido como poder investigar desde otros campos de otras disciplinas.
¿ya? Entonces, claro, la arqueología da una perspectiva material, pero para poder entender esa perspectiva material, obviamente hay que dialogar con la historia relacionada, no solo con la historia en general, ¿no es cierto?, de los procesos sociales generales, sino también con la historia de la psiquiatría, con la historia de la psicología, con la historia del trabajo social, con la historia de la terapia, etc. Entonces, en el fondo hay que cruzar distintas informaciones, y ahí ha sido tremendamente útil el trabajo en conjunto con psiquiatras, con otra gente que ha sido un gran aporte para el desarrollo de este trabajo. Yo cuando comencé a trabajar con esto, lo que hice fue entrevistar gente. Y ahí van apareciendo cosas como temáticas que a mí o sea, ni siquiera se me hubiesen ocurrido, digamos, cómo plantearlas. Entonces, claro, es necesario tener como una mirada general, pero obviamente entendiendo que uno es arqueólogo, que yo soy arqueóloga, y por lo tanto mi pregunta siempre va a estar desde la materialidad. Y lo que yo voy a aportar, no tiene que ver con diagnóstico en patología psiquiátrica, porque estoy muy lejos de eso, ¿no es cierto? Sino más bien como un estado de la cuestión sobre cómo va evolucionando históricamente los discursos sobre la salud mental. Ya. Otra pregunta que nos llega desde Valdivia es si estas nuevas áreas y temas de estudio tienen una buena recepción por parte de investigadores y otros fondos en el país, y si hay campo para su desarrollo o todavía estamos como falta tiempo. No, yo creo, o sea, mira, la verdad, yo creo que en general el campo de la investigación en Chile es bien tradicional. Entonces, en general, los fondos siempre están dados más bien por mirar más de lo tradicional. Y cuando uno estudia como temas más nuevos, siempre es más difícil. Yo lo digo, por ejemplo, lo planteo con este proyecto de arqueología a la basura, que en algún minuto nosotros tuvimos un fondo, ¿no es cierto? Y después proyectamos otro fondo, y parte de las críticas, digamos, de la evaluación del proyecto era como que esto no era arqueología. Entonces, claro, creo que es difícil, pero creo que este tipo de trabajo, hay pocos ejemplos, pero son muy buenos, ¿no es cierto? Hay en Inglaterra hay ejemplos muy buenos, en Brasil hay ejemplos muy buenos, en Australia hay ejemplos muy buenos, y claro, son pocos trabajos, pero creo que quizás no están tan abiertos, digamos, a generar fondos o cosas para generar este tipo de investigación, pero yo creo que es una cosa de tiempo. Y lo interesante igual de todas formas es que cuando uno trabaja como desde una mirada más transdisciplinaria, quizás uno puede obtener fondos desde otras partes, digamos, que no necesariamente respondan a las clásicas lógicas de investigación que hoy día existen en Chile. Ya. Otra pregunta desde el Facebook. ¿Podría plantearse desde la arqueología un enfoque de los espacios psiquiátricos como espacios para reeducar a los internos y no solo como un espacio de tratamiento de salud? ¿Cómo lo ves tú desde nuestra disciplina? O sea, es que claro, ahí es bien interesante porque ahí se mezcla un poco con esto que planteaban de la historia, ¿no es cierto? De la historia de la parte de los aspectos terapéuticos tenían que ver con reeducar a la población, ¿no es cierto? Y de hecho reeducarlas a partir, por ejemplo, del trabajo. Entonces hay esta lógica de la reeducación, de insertar a la población en contextos como tradicionales. Y eso uno lo ve desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Y si uno lo piensa, tiene lógica, ¿no es cierto? O sea, hoy día pensar que tener a alguien encerrado no tiene ni un sentido. O sea, solo tiene mal sentido, digamos. Entonces, claro, son espacios también que se utilizan en un contexto de reeducación de estas poblaciones. Llegando, nos quedan dos preguntas. ¿Cómo se podría ver a través del registro material las consecuencias de los prejuicios sociales y culturales hacia la salud mental? Uy, de muchas formas. Ahí, bueno, un poco lo que les mostraba en las fotos. O sea, esas son las consecuencias de los prejuicios. En el fondo, gente que tiene condiciones que son realmente inhumanas. Ahí en las descripciones a veces aparecen cosas, no sé, de la década del 60, que son muy fuertes, como, no sé, gente que no contiene esfínter y que está ahí hecho, digamos, todo el rato, y eso aparece en varios de los documentos escritos, y desde la materialidad de la fotografía lo podemos ver. Entonces, efectivamente,
y desde la materialidad aparecen cosas de los testimonios que es tremendamente interesante sobre la materialidad, como les comentaba, el tema del vestuario ha sido algo que ha sido tremendamente relevante, y por ejemplo, el uso del vestuario, no sé, el uso del vestuario militar en la década del 60, porque el ejército le sobraba ropa y lo que hacía era regalar esa ropa, y les pasaban esta ropa y se las ponían sin considerar talla, sin considerar nada, ¿no es cierto? Entonces, eso nos habla de condiciones materiales que son inadecuadas, y eso habla también de prejuicios sociales, y no solo de prejuicios, sino de juicios propiamente hacia las poblaciones con patologías de salud mental, y hoy día siguen habiendo juicios y prejuicios sobre es lo que Goffman, que es un antropólogo muy importante en el contexto del estudio de la psiquiatría, plantea como el concepto del estigma social. O sea, el estigma social tiene que ver con prejuicios, ¿no es cierto? Y eso genera que sea gente que tenga menos opción a poder tener recursos sociales, políticos, económicos, etc. Y eso se ve materialmente. Y ahí un poco, como en uno de los testimonios, por ejemplo, de la década de inicio de la década del 80, antes del terremoto, por ejemplo, en los edificios de Crónicos que luego se cayeron, una de las cosas que aparecían era que rompían, imagínense, no tenían luz, en parte de los edificios tenían muy poca luz, y por ejemplo lo que hacían era romper los, ¿cómo se llaman? Los adobes para que les llegara más luz. Entonces eso nos habla de condiciones materiales tremendamente nefastas con respecto a estas poblaciones estigmatizadas. Ya. Ahora sí nos quedan dos preguntas. Una en relación al teatro Grés. Se ha explorado no solo el uso, sino el tipo de obras que se mostraron ahí. Si hay alguna reflexión sobre el enfoque artístico en el hospital, terapias, libros, pinturas que hayan hecho los pacientes. Sí, ahí, bueno, es bien, bueno, hay un libro, de hecho creo que fue un fondar bien interesante con respecto a las obras, porque hay una serie de frescos que hoy día, que son espectaculares, digamos, que se hicieron a inicios del siglo XX, y hay un trabajo como académico de eso. Y además hay trabajo, el teatro se utiliza, digamos, en el contexto de hoy día. Hay equipos de terapia, digamos, que hacen, digamos, que utilizan estos espacios para, ya sea para los usuarios propiamente tal, como también para gente externa que lo solicita. Pero sí, hay como reutilización constante de ese espacio, y hay varios enfoques sobre la reutilización de ese espacio. Y lo interesante, como les comentaba yo, por ejemplo, cómo en algún periodo de la dictadura este espacio dejó de ser teatro y se convirtió en una bodega, y eso nos habla también de el acceso de estas personas con patologías psiquiátricas a poder, por ejemplo, tener terapia en función de arte, digamos, no sé, del arte escénicas o otro tipo de manifestaciones. Y ahora para cerrar, si es posible comprender la relación entre el tiempo a lo largo del día y las actividades al interior de todo espacio a través de la materialidad. O sea, si es posible relacionar una rutina con objetos. Ahí, bueno, es bien interesante porque en el fondo ahí, más que la materialidad en sí, porque que es lo que estamos estudiando, para poder ver la rutina, lo que más hemos utilizado lo que más he utilizado es la documentación sobre cómo operaban las rutinas en esos espacios materiales. Pero sí, y ahí es bien interesante ver cómo sobre todo en estas como instituciones totales, se establece unas normas de cómo comportarse, digamos, en estos espacios que están manejados. Entonces, efectivamente, la materialidad lo que da cuenta es el reflejo de estas dinámicas, ¿no es cierto? Pero claro, solo la materialidad no me da esa información. Y por eso es importante dialogar con otras disciplinas, con otras personas, especialistas, etcétera. Bueno, esa era la última pregunta. Hay que decir que tiene el récord de contestar más preguntas. O sea, de dejar menos preguntas pendientes de todos los que han pasado por el ciclo. Y como es costumbre, queríamos pedirle si pueden activar sus cámaras y si quieren también sus micrófonos. Yo ahora voy a habilitar los que... Así nos podemos ver todos. Bravo, Javi. Hay como 80 personas. Excelente.
Gracias, Javi. Fuimos como 130 en algún momento con el Facebook y Zoom. Así que Saludos. súper actividad. Me escucho bien. Saludos. Hola, Gustavo. Saludos. Hola. No puedo conectar el video, no sé qué pasa, pero muchos saludos. Saludos y felicitaciones a Javiera por su presentación. Felicitaciones. Está el Manuel ahí. Sí, se ve. Está el Manu. Saludos de Brasil. Saludos de Brasil. Mucha gente que no puede poner el video, nos dice. Sí, a mí me dice que me lo bloquearon ustedes, ¿eh? ¿En serio? Sí. A ver ahí. Ahí. Vicky. Ahí sí. Ahí está, ahí va. Por acá pasa lo mismo, está bloqueado. Pucha, yo no sé cómo se... A ver. Saludos también. Sí. Estos misterios de Zoom. Muchas Puedo empezar gracias. a pedirle a todos que activen sus videos. Bueno, los invitamos igual el próximo viernes va a estar Leonora Dan con una charla sobre la arqueología de Valdivia. Así que de nuevo todos invitados a lo que queda de este ciclo, que la verdad es que nos tiene muy contentos porque la respuesta ha sido notable. Mucha gente en todas las sesiones. Quedamos a la espera del señor entonces ahí, ¿eh? Así que eso. Honor, ahí. Ahí la vemos. En el backstage. Sí, ahí está. Detrás de cámara, ahí. El control de los medios de producción. Buenísimo, Gracias, Javi. buenísima charla. Buenísimo. Chao. Tema interesante de tratar. Antonia Benavente contó ahí que hay una colega que está trabajando en el Peral, en el chat. Que va a quedar ahí. Qué bueno. Sí, Qué bueno. que va a quedar registrado. Sí, pues. Súper buena. Ahí está el Santi. Ahí está el Santi también con el gato. Bueno, nos vemos el próximo viernes entonces. Muchas gracias. Chao, colega. Chao. Javi, Chao, chao, Que estén muy gracias. bien. Chao, que que estén estén bien. muy bien. Cuídense. Chao. Chao, gracias Javiera. Ah, la Connie ahí con el Ítalo. Valentín. Buena. Buena. Buena, Ítalo. Y la Dafi. Buena, Dafi. Hola. Ahí está la Dafne. Ahí el fitting Hola, de arqueología histórica Santiago. El cameo. Sí, sí, la arqueología histórica Santiago. Qué buena. Ya, pues, ahí nos vemos. Chaito. Nos vemos, que estén Nos muy bien. vemos. Chao, chao, amigos. Cuídense.